Hola, muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que están viendo este video. Hoy les quiero hablar sobre dos materiales que son muy importantes, tanto en la industria como en la cotidianidad, y cuyos nombres son muy difíciles de pronunciar, así que permítanme los leo, porque he hecho esta escena como 20 veces y no me sale. Así que uno es el polimetilmetacrilato, ¿sí? Conocido como PMMA, o de la manera más sencilla posible, es el acrílico. Y el otro es el politetrafluoretileno, ¿sí? Más conocido como PTFE y aún más conocido como el teflón. Entonces, quisiera hablarles de estos dos materiales, ¿sí? Porque se parecen o qué tienen relacionado entre sí, qué características poseen y por qué podemos relacionarlos, ¿sí? ¿Por qué existe este video? ¿Sí? Entonces, ya les daré toda la información al respecto. Para comprender más a estos materiales, tenemos que saber primero que ambos pertenecen a la clasificación de polímeros termoplásticos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, vamos por polímero. ¿Qué es un polímero? Es una cadena repetida de unidades de átomos, ¿sí? Es decir, si vemos por acá en esta estructura, esta tiene sus átomos centrales, que son carbonos, y los externos son otras moléculas unidas a esas cadenas que les dan las propiedades a dichos materiales. Bueno, y en cuanto a la termoplasticidad, esta hace referencia a que estos materiales pueden elevarse a altas temperaturas y en esas temperaturas estos materiales suelen ser bastante moldeables, bastante maleables, ¿sí? Entonces tú les puedes dar la forma que quieras y pues al enfriarse pues se quedan con la forma que les hayas dado. Es decir, estos materiales son bastante reutilizables, pero no siempre, ¿sí? Dependiendo del material tiene cierto grado de reutilización. Llega un punto en el que el material va perdiendo siempre propiedades cada vez que se calienta, se moldea y se enfría, lo que hace que llegue un punto en el que estos materiales ya no se puedan volver a utilizar. Pero en cuanto a otros materiales son bastante amigables con el ambiente en ese sentido. Para su estructura podemos evidenciar lo siguiente. En esta parte vemos los que serían las estructuras internas de los acrílicos, los cuales cuentan con su cadena principal de carbonos y en sus laterales cuentan con grupos metilo, que son grupos CH3, y grupos éster, ¿sí? Los que en conjunto les dan esa característica de transparencia, ya que los vuelve una estructura amorfa y eh, deja traspasar la luz aproximadamente en un 92%, ¿sí? Entonces, pues ya les explicaré más o menos. Esto es una parte muy importante para sus usos. Y en cuanto al teflón, podemos ver que es una estructura más ordenada y cuenta con una base principal de lo que serían los carbonos y en los costados vemos partículas de flúor, que eso pues les da otras propiedades. Ok, cuando calentamos estos materiales son un comportamiento un poco diferente a lo que conocemos en los metales, ¿sí? Estos, en su temperatura ambiente, están en un estado vítreo, ¿sí? En este estado son rígidos, son duros y son frágiles pues a su medida, ¿sí? Tienen cierta resistencia al impacto en algunos casos, pero generalmente tienen estas características, ¿sí? Cuando se les eleva la temperatura, se va a llegar a un punto clave que se les llama transición vítrea, ¿sí? O TG, como se ve en el diagrama de fases. En esta temperatura, el material pasa de una fase vítrea a una fase gomosa, ¿sí? La fase gomosa, ¿qué es? Es una fase en donde el material es bastante elástico, como que se vuelve muy suave, ¿sí? Y tiende a derretirse de a poco, ¿sí? Entonces este estado es muy útil para el momento de crear moldes y demás, ¿sí? Es literalmente como si se volviera pues de goma, como dice el nombre. Si en el caso del PMMA, esto ocurre aproximadamente a unos 100 grados Celsius. Sí, entonces es bastante cómodo trabajar con el PMMA, no es una temperatura muy alta. Entonces, pues, si después uno sigue aumentando esa temperatura, pues se empieza a volverse un fluido viscoso, ¿sí? Entonces es mucho más fácil trabajarlo, ¿sí? Mientras tanto, en el PTFE sí es un poco diferente. Ahí el PTFE tiene una resistencia muy buena, pues, o sea, tiene un punto de fusión muy alto, más o menos unos 327 grados Celsius, lo que hace que pues, este material se pueda utilizar en unas cuantas aplicaciones donde se requiera más temperatura, ¿sí? Y su estructura, su estructura principal,
hace que este material sea tiene muy poco coeficiente de fricción, ¿sí? Este poco coeficiente de fricción hace que el material pues sea muy resbaladizo, ¿sí? Y tiene diversos usos como podemos observar, pero los comentaré en un momento más adelante, ¿sí? En la última fase, estos polímeros tienen una última fase llamada la fase de descomposición. Esta fase es totalmente indeseable en estos polímeros eh, porque el material se empieza a descomponer químicamente, ¿sí? Empieza a liberar gases tóxicos, y se empieza a descomponer, empieza a perder propiedades, o sea, empieza literalmente a dañarse totalmente el material y químicamente deja de servir el material para cualquier cosa, por lo que es una fase indeseable. Pero esta fase es progresiva cuando se reutiliza mucho un material, como comentaba anteriormente. Se puede reciclar estos materiales, pero tienen cierto límite. Después de este límite, estos materiales dejan de funcionar.